invitado de hoy en el encierro es un eminente jurista que une a su voz muy apropiada para el entendimiento de los enredos judiciales, una simpatía arrolladora de humanista. Por eso es muy grato saludar al doctor Hernando Yepes Arcila. Gracias, Alberto. Usted ha sido siempre caracterizado por la enorme generosidad con que me trata desde la época ya remota en que nos conocimos. De manera que esa presentación que me acaba de hacer me confunde, pero ya estoy, dijéramos, fortalecido para recibir sus amabilidades, que son, ya le digo, abrumadoras. Muchas gracias. Usted me ha honrado con su amistad en distintos escenarios de la vida. La hemos ejercido con gran gusto y con la conciencia de ser un noble obsequio de la vida el poder tratarnos. De manera que aquí estoy en una nueva oportunidad de diálogo contigo que me deja muy contento. Hernando, ¿cómo fue el origen de su vocación por el derecho en Manizales? Hombre, eran unas épocas muy distintas a las nuestras, a las actuales, quiero decir, en cuanto hace a ese desarrollo o a ese desenlace de la adolescencia en la primera edad adulta, cuando se escoge profesión. Todo, según la opinión generalizada de mi ambiente, yo debía estudiar Derecho. No tanto porque en ese tiempo y ahora mismo no se piensa mucho en la profundidad de las disciplinas jurídicas como tales, sino porque como tenía una visible inclinación hacia la política, al ejercicio dialéctico, en los debates infantiles casi de la primera juventud, de la adolescencia. Entonces, la gente me atribuía esa inclinación y yo me tragué el cuento. Entonces, también empujado un poco por mis educadores, los padres jesuitas, me confirmaron que probablemente esa era la orientación que debía seguir. Y efectivamente, una vez llegado a la facultad, encontré que allí me expresaba plenamente que ese era realmente el ambiente en el que quería vivir y el tipo de ejercicio en que quería ocupar mi vida. Y el hecho de que la denominada Escuela de Manizales hubiera tenido tanta influencia en el país político y judicial, ¿tenía algo que ver? Desde luego, Manizales era en ese tiempo realmente la aldea iluminada. Era lo que habían logrado configurar con un esfuerzo intelectual muy intenso y productivo esa generación de Gilberto Alzate, de los llamados Leopardos, de Fernando Londoño, y también he mencionado solamente conservadores, pero también de próceres liberales muy distinguidos, Asesio Londoño Palacio, por ejemplo, o el doctor Arias. Entonces, ese era un ambiente en el que todos recibíamos la influencia, ¿no? Mi primer desarrollo, dijéramos, no fue al amparo de ese ambiente, sino un poco en contradicción con él. Porque fíjese usted, Alberto, una cosa que usted y yo compartimos, de las muchas que tenemos en común, nuestra común formación de la sensibilidad en la escuela laurianista. Pues Manizales era caracterizadamente antilaurianista, de manera que yo era un poco, desde muy muchacho, era muy solitario y estaba un poco contra el ambiente, contra la corriente, pero desde luego, los influjos de una ciudad como esa, configurada por los trabajos, los esfuerzos, las enseñanzas de esas gentes tan ilustres, todos provenientes
o de las filas liberales o de las filas del ospinismo de entonces eran tan intensos, quiero decir, lo creaban una atmósfera y un ambiente tan característico, tan individualizado, con esa figura de vocación intelectual, etcétera, que como Manizales, que obviamente era imposible sustraerse a eso, y por fortuna logré no sustraerme del todo. Y ese ambiente intelectual de ciudad universitaria dejaba tiempo para la música, para el trasnoche con niñas lindas de Manizales. Y con bambuqueros, ¿no? La escuela del bambuco. Teníamos los muchachos en Manizales unos centros de encuentro con los bambuqueros, a los que contratábamos pues con mucha dificultad por la escasez de recursos propios de los estudiantes, pero encontrábamos con frecuencia, varias veces en la semana, la posibilidad de ir al bambuco, que era como se llamaba uno de ellos, en la fonda antioqueña, el otro, donde claro, aparte de libaciones abundantes, teníamos esos estímulos de... ¿Eso era con ron? De la canción colombiana. No, eso era con aguardiente. Aguardiente. Eso era con aguardiente. El ron también entraba a veces, pero como era más caro, solíamos beber más bien aguardiente. ¿Y por qué la afición o la admiración por Carlos Cano en la música? Carlos Cano es una devoción de mi mujer y mía. Desde cuando lo vimos por primera vez, nos enamoramos primero de su voz, pero también de su estilo y sobre todo de esa idea de la vida que transmite por todas partes, llena de alegría. Hay en Carlos Cano que se traslada de la lírica más sentimental y profunda a la épica también más combatiente como militante político. Hay en él una concupiscencia del vivir. Él vive la vida con tal voluptuosidad, sin perder de vista jamás el deber político y la militancia. De manera que era un tipo tan extraño, tan múltiple, tan variado, que nos tenía que enamorar. Y efectivamente Ángela y yo le tomamos tal afición que lo seguimos en toda su discografía, pero incluso intentamos seguirlo en sus sitios vitales. ¿Cómo te parece, Alberto, que en alguno de los viajes a Granada, que es una ciudad que amamos mucho ambos, después de muerto Cano, quisimos ir a buscar su tumba? Eso estábamos alojados en el Parador San Francisco, que como recuerdas es un viejo monasterio que recibió la primera sepultura, que fue la primera sepultura de doña Isabel la Católica. Y muy cerca de eso, subiendo una cuesta, se encuentra el cementerio de Granada. Ahora que en un ambiente te puedes imaginar toda la clase de sensaciones, de estímulos, de pensamientos que se le ocurrían a uno, pues nos caminamos en Ángela y yo a buscar el entierro, la tumba de nuestro ídolo. Eso quiere decir que usted hace parte de los seguidores de Cano, como María Dolores Pradera, sí. Violeta Parra, que es una fantástica intérprete, y bueno, y Serrat. Cano tuvo cercanía y amistad profunda, porque era un hombre volcado sobre la amistad, con esa idea que te digo que es característica de su sentido de la vida, que tuvo con toda la canción en español una íntima relación, ¿verdad? Que todos esos cantautores o voces tuvieron con él una comunidad muy alta. Muy querido por todos ellos. Escuchémoslo un poquito antes de entrar en materia jurídica. Ajá, muy bien, qué bueno oírlo. ¿Qué es lo que será que me quema
será que me ahoga? ¿Qué es lo que será que me lleva? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este jueves 23 de abril a las 12 del día en W Radio y en wradio.com.co. Escucha el foro Unidos Somos Imparables. 5 grandes conferencistas se han unido para aportar análisis, herramientas y contenidos que permitan dimensionar esta crisis de forma integral. Nicolás Reyes, Liderazgo. Gabriel Vallejo López, Servicio al Cliente. David Gómez, Estrategia Comercial. Ricardo Ávila, Análisis Económico. Camilo Herrera, Comportamiento del consumidor. Dirige Juan Pablo Calvás. Conéctate a las 12 en Sigue la W. Con el apoyo de Colsubsidio. Tan seguro y cómodo como estar en casa es disfrutar del entretenimiento en colsubsidio.com. Vigilado Supersubsidio. De calabaza, recién salió da gloria verlos como la escarcha. Estamos en el encierro de la W con Hernando Yepes Arcila, uno de los juristas más respetables y respetados en Colombia, y naturalmente con él hay que hablar sobre justicia. No voy a caer, Hernando, en la que ya es una frase de cajón, que prácticamente no quiere decir nada de lo que se conoce como la crisis de la justicia. Voy a apelar más bien al profesor de de historia del derecho constitucional, porque la gente supone que parte de los problemas que estamos sufriendo en materia grave, por tratarse pues de uno de los defectos de uno de los poderes del Estado más importantes, es el de que en Colombia hemos tenido el problema de lo que se llama politización de la justicia por allá desde el año de 1940, porque de una u otra manera la despolitización de la justicia se ha intentado por varios caminos y hemos fracasado. Sí, Alberto, realmente la trayectoria de esos dos problemas juntos, es decir, la justicia que todos aspiramos como signo de la sociedad, y la política activa de los partidos, ha tenido una trayectoria larga, han estado juntos durante mucho tiempo, pero fíjate que hay en esa búsqueda de soluciones y de salidas, el país tuvo en un momento dado la inspiración suficiente para lograr fórmulas que superaron el problema por un tiempo. El plebiscito de 1957, es decir, ese gran rito primero de rectificación y de penitencia por un pasado sangriento, y de desajuste en todos los órdenes de la vida social, guiado por esos dos grandes próceres, hablo de Alberto Lleras y Laureano Gómez, pero de todo lo mejor de la clase dirigente colombiana y sobre todo de los grandes juristas, piensa tú, Antonio Rocha, etcétera, todos esos grandes nombres, lograron configurar en el año 57 unas fórmulas que decididamente le produjeron al país durante un periodo más o menos considerable, de ahí hasta el 91, una salida a la politización de la justicia, y logramos tener una justicia de excelencia con muy altos estándares de rendimiento como función técnica y profesional, pero también de limpieza, dijéramos así, desde el punto de vista de esos problemas tan serios que la politización había traído. Ese es el resultado, Alberto, de una originalidad de nuestro sistema creado entonces, que fue traer a la Constitución colombiana dos signos particularmente: el de la vitalicidad
del ejercicio judicial en las magistrados vitalicios. Claro, pero cooptados. Sí. Producidos por cooptación, obviamente a partir de una corte excelente. Sí, entonces, una corte y un consejo de Estado, que era lo que entonces era la cabeza de la jurisdicción, de las dos jurisdicciones existentes, como lo son hoy, de las que subsisten al lado de la Corte Constitucional, es con magistrados que no tienen nada que temer porque nadie puede moverlos de su puesto salvo mala conducta o vencimiento de la llegada de la edad de retiro forzoso, pero que tampoco tienen nada que agradecerle a nadie porque su llegada a la alta dignidad que ocupan no es fruto ni de la intriga política, ni de la preferencia de un partido, ni de las intrigas gremiales, sino sencillamente de su mérito reconocido por sus pares que ya forman parte de la corporación. Esas dos fórmulas, cooptación y vitalicidad, si se suman a otra, que es también fruto de la institucionalidad surgida del plebiscito del 57, el referendo del 57, dicho con más propiedad, se juntan a la idea de una carrera judicial, donde todos los nombramientos judiciales, de ahí para abajo, es decir, de las cortes hacia abajo, hasta el último peldaño, el más bajo, son fruto de una reconocimiento de méritos y evaluación de méritos. A ver, para que nos entendamos, estamos hablando del año 57, cuando se modificó la tradición de designar a los magistrados de las Cortes por listas que enviaba el presidente de la República al Congreso, sí, y eso naturalmente fue lo que creó la politización. Y eso funcionó muy bien durante un tiempo, pero para ese momento, para el año 57, todos reconocían la dirigencia nacional en trance de rectificar errores producidos por su sectarismo, por las banderías. Esa dirigencia nacional identifica que ese sistema inevitablemente conlleva la idea de intervención del sector político y de la justicia en las designaciones de los altos magistrados. Entonces se cambia el sistema de reclutamiento y es allí donde se empieza a producir una dinámica de independencia de la justicia y los partidos. Pero esa fue una recomendación de la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional. Qué bueno que lo recuerdas. Es que estaba, y me siento culpable por eso, tratando de reconstruir la lista de esos próceres a los que el país les debe tanto, porque no fue solamente el régimen de la justicia, sino en buena parte toda la textura del referendo. Pero sí, es esa comisión. Estaban Carlos Lleras, mencioné antes a Darío Chandía, José Antonio Montalvo. Eso. Sí. Y Zuleta. Zuleta, sí. Sí, y yo creo que Alfonso López Miquelsen también. Yo no sé si Alfonso López, porque como él fue inicialmente contradictor de la dinámica del poder compartido entre los partidos y estaba en México, yo creo que todavía no había regresado al país. No, sí, lo llamaron para que hiciera parte de esa comisión. Ajá. Y en realidad la divergencia de López Miquelsen fue con la alternación, más que con la paridad. Pero con la alternación, claro, es que la alternación no formaba parte del paquete inicial. Exacto. Y entonces gentes que adhirieron al contenido básico del Frente Nacional, al original, cuando aparece el tema de la alternación, cambian la posición frente a la nueva institucionalidad. Tienes razón, y a propósito, no te contradigo en materia histórica. Yo he aprendido dolorosamente que discutir contigo sobre la historia vivida del país es absolutamente inútil y más bien peligroso. Ya perdí una apuesta por radio. Sí, pero me produce beneficios importantes porque, para que lo sepan los oyentes, el doctor Yepes es un experto en el paladar, de manera que las apuestas tienen como propósito aprovechar esa virtud manizalita.
Mire, pero la comisión... Es muy grato perderlas, pero recuerdo que no he tenido todavía oportunidad de pagarte la que perdí a propósito del tema de Antonio Navarro una vez acerca de cuándo había sido su ministerio. Pero la debo y desde luego no hay plazo que no se cumpla, dice el refrán. La comisión paritaria fue la solución al problema de la justicia en 1957. ¿No será que ahora lo que se debe hacer es recurrir a una comisión de reajuste institucional? Eso es. Que no sea la que representa a los partidos que están desacreditados, sino que representen la ansiedad popular por una justicia eficiente. Mira, es un acierto tal el que estás, que me entusiasma decirlo, porque creo que ahí está el prototipo, primero que todo, el paradigma que podríamos mirar en nuestro pasado. Nuestro pasado tiene, aparte de muchas cosas para olvidar o muchas cosas para recordar con dolor y tristeza y con arrepentimiento, tiene también hitos como ese que estás mencionando. Pues bien, ahí está, en mi entender, en una cosa parecida a eso que estás diciendo, está la vía, el camino, la clave de lo que podría ser la salida. Ahora se nos proponen, cada año viene, cada semestre, cada inicio de periodo parlamentario de sesiones, aparece una reforma, un proyecto de reforma constitucional de la justicia donde se recogen todas las necedades y majaderías que en algunas cosas pues desde luego acertadas e interesantes que se le ocurren al común, y cada parlamentario que está en trance de querer distinguirse, hacer que su nombre empiece a entrar en las neuronas de los colombianos, entonces propone una reforma constitucional y propone los disparates más grandes a propósito de la justicia. Pues bien, mira, esa experiencia que tú estás mencionando es susceptible de traducirse al lenguaje constitucional de ahora. En ese momento, la Comisión de Reajuste Institucional tuvo origen en el hecho de que era una institución pues sacada de la nada, sacada del sombrero de los próceres en trance de buscar la reconciliación nacional y la reconstrucción de la institucionalidad, porque no funcionaban las instituciones. Acabábamos de salir de la dictadura que tumbamos entre todos. Ahora, en el lenguaje constitucional actual, es decir, hoy tenemos en el texto del 91 una cosa muy afortunada que no hemos ensayado, que es el referéndum constitucional. Y el referéndum constitucional necesita, sin que se pueda soslayar esa exigencia, que un grupo muy calificado de gentes hagan un proyecto de reforma. Esa modalidad de la reforma constitucional, que ya te digo, no se ha ensayado porque es compleja y porque no reproduce completamente el poder del Ejecutivo y del Legislativo, sino que entra el pueblo. Esa es una cosa como esa, una comisión de reforma, de reajuste institucional. Un grupo de personas muy calificadas, libres de intereses partidistas y de concupiscencias del poder, de ansiedades en torno a la figuración pública, pero dotados de ciencia y patriotismo suficientes, reunidos en una cosa parecida a lo que dijo esta semana Gómez Méndez recordando a López Michelsen, a la pequeña constituyente, reunidos en ese plan de poner al servicio del país lo que saben, lo que pueden imaginar, lo que su formación de juristas de verdad. De todas maneras, la sabiduría de Hernando Yepes debería servir para que Colombia supere la crisis que afecta al poder judicial, en el que la gente cree menos cada vez. Por eso ha sido un gusto tener a Hernando Yepes Arcila en el encierro, y mañana tendremos otro personaje de interés nacional.